Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, Dios les bendiga. Hoy estamos aquí reunidos en miércoles, hoy es miércoles, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es miércoles de vernos aquí en Facebook. Bueno, normalmente lo hacemos los martes, pero por cuestiones de tiempo ayer ya no pudimos hacer la transmisión, pero hoy ya estamos aquí para compartir lo que creo con todo mi corazón. Dios ha puesto en mí para compartirlo con todos ustedes y esperando que la palabra y el mensaje pueda edificarles y bendecirles a través de la palabra de Dios y que sea de fortaleza para cada uno de ustedes, que encuentren fe, que encuentren fuerzas, que encuentren ánimo y buen propósito en su camino, esperando de verdad, esperando que Dios haga prosperar sus vidas y haga prosperar sus pasos y todo cuanto ustedes hagan y emprendan y decidan sea bajo la voluntad de Dios. Bendecidos siempre, llevados al éxito por la gracia y la misericordia de Dios. Así es que, pues gracias por acompañarnos esta noche. Algunos sé que esperaban, se programan para escucharnos el día martes y apartan el tiempo y se preparan para estar en las transmisiones. Entonces, de repente cuando empezamos nosotros estas reuniones de los martes y empezamos a avisar que eran los martes y todos los martes, bueno, pues muchos de ustedes empezaron a programarse para estar los martes a las 8:30 de la noche en esas transmisiones en vivo. Y lamentablemente ha habido algunos martes en los que no he podido transmitir, en los que no hacemos la transmisión en vivo y tenemos que posponerla o suspenderla por completo. En algunas semanas ha sido así, pero la intención es poder estar con ustedes los días martes. Ese es el deseo de nuestro corazón, ese es el plan, porque originalmente teníamos una reunión presencial en el templo y después de la pandemia o cuando inició la pandemia suspendimos todas las reuniones y cuando retomamos, pues retomamos la del domingo, pero la del martes todavía no la hacemos presencial. Una de las razones es aprovechar el Internet y poder hacer las transmisiones para que aquellos que no están conectados o no pueden llegar de manera presencial, perdón, y se conectan a la transmisión, pues puedan recibir la enseñanza también en donde quiera que se encuentren. Así es que gracias de verdad a todos por estar al pendiente y nuevamente ofrezco una disculpa por no haber hecho la reunión el día de ayer. La cambiamos para el día de hoy, pero esperamos de corazón que sean muy bendecidos y que el mismo efecto de cambio, de transformación y bendición que pueda tener la palabra en sus vidas, lo tenga también en miércoles, o sea, en día miércoles y sea la palabra también de edificación. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por dejar sus comentarios, sus saludos, por compartir, por sus likes. Gracias, eso nos ayuda a que muchas más personas se enteren de que ya estamos transmitiendo en vivo. Hemos tenido un alcance muy grato, la verdad, y eso lo debemos a todos ustedes porque comparten el video, porque dejan sus comentarios, porque dejan su like y entonces nos ayuda a llegar a más personas. Eso es, de verdad, poder llegar a más personas se lo debemos, por supuesto, a Dios, pero que Dios toca el corazón de todos ustedes para que ustedes también compartan e interactúen con nuestras transmisiones para que la gente pueda recibir también estas enseñanzas. Así es que gracias a Dios por sus vidas y por la disposición de compartir estas transmisiones que tenemos en vivo. Y algunos lo ven no en vivo, algunos ven posteriormente la transmisión, a veces entran, se quedan unos minutos y se van porque sabemos que tienen actividades, pero esperamos que de verdad después te tomes el tiempo para escuchar la enseñanza completa, la conversación que tenemos aquí y que pueda ser de bendición para tu vida. Así es que gracias de verdad, gracias por acompañarnos, bendigo tu vida y espero que la palabra de Dios abunde, ahonde, se profundice en tu corazón y penetre hasta los huesos para edificarte, para bendecirte, para restaurar tu vida por completo conforme al plan y al propósito de Dios. Así es que gracias por acompañarnos y bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Eh, si normalmente cuando las cosas están marchando bien en nuestras vidas de fe, cuando vamos conquistando, teniendo victorias, cuando vamos levantándonos en, eh, eh, en nuestra fortaleza espiritual. Por supuesto, reconocemos, les hemos enseñado aquí, hemos compartido con ustedes
que no depende de nosotros, que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que lo que Dios hace por nosotros y en nosotros lo vamos experimentando cada vez que tenemos una victoria, que superamos una adversidad, que logramos un objetivo, que realizamos alguna actividad para el Señor y entonces nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos porque vamos bien, porque ahí la llevamos, decimos, pues ahí la llevo, voy mejorando, ya estoy orando más, ya estoy leyendo más la Biblia, ya estoy acercándome más a Dios, estoy teniendo estas actividades, me congrego, no me pierdo las reuniones de la congregación. Y entonces empiezas a sentir ese ánimo, esa fortaleza de ir avanzando en Dios. Cuando nosotros vamos avanzando, cuando sentimos que vamos avanzando, le llamamos nosotros que vamos en victoria. Los cristianos decimos, estamos en victoria, vamos avanzando, vamos conquistando en el nombre de Jesús. Y nos sentimos satisfechos, nos sentimos bien por causa de que estamos teniendo victorias, de que no estamos sometidos al pecado, de que no estamos haciendo cosas incorrectas, de que estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades espirituales, que estamos cumpliendo con las actividades de la iglesia y nos sentimos bien. Ese sentir o ese sentimiento de victoria, de triunfo, de estar satisfechos con nuestra vida espiritual y con nuestra relación con Dios, nos da cierta tranquilidad emocional. Erróneamente o equivocadamente se enseña o se predica de un Dios castigador. No digo, no pretendo juzgar a quienes lo enseñan. Lo que estoy diciendo es que una de las cosas que provoca esta enseñanza es ese miedo a fallarle a Dios, porque lo que sigue después de fallar a Dios, lo que sigue es el castigo. Lo que Dios nos va a hacer, cómo Dios nos va a castigar, las cosas que nos van a venir, las puertas espirituales que abrimos cuando fallamos, cuando pecamos. Y entonces tenemos esa sensación de hacer lo que hacemos y de vivir como vivimos espiritualmente en la fe, por medio del amor a Dios. Lo que vivimos lo hacemos no por amor a Dios, sino lo hacemos por temor de que Dios nos vaya a castigar. Muchas de las cosas que los cristianos dejan de hacer, las dejan de hacer por miedo al castigo, por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que vaya a venir. Ahora, por supuesto que hay consecuencias, de eso no podemos hacernos tontos o decir, no va a pasar nada, hermano, tú eres de Cristo y no pasa nada. No, sí hay consecuencias, lo hemos enseñado. La Biblia lo dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces sí hay consecuencias. Bendito Dios que Él tiene misericordia de nosotros y las cosas que a veces deberían de ser con graves y terribles consecuencias, en realidad no pagamos ni el 10% de las consecuencias, o no vivimos ni sufrimos algún porcentaje mínimo de consecuencias por las decisiones que tomamos o las acciones que realizamos. Y eso solamente es por la misericordia de Dios, no es que seamos muy dignos de merecer o que seamos premiados por Dios porque tenemos mucha fe, aun cuando hayamos pecado. El pecado es pecado y el pecado está tomado en cuenta delante de Dios. Es la consecuencia de la ruptura de la relación del ser humano con Dios. Ahora, hemos enseñado y les hemos hablado aquí que el pecado ya ha sido perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces, lo que el diablo trata de hacer es precisamente que nosotros sintamos la culpa, sintamos el miedo a hacer las cosas que hacemos por miedo a un castigo, por miedo a las represalias o a las consecuencias que pudiera traer Dios a nuestras vidas por haberle fallado. Entonces siempre existe esa incertidumbre en nuestro corazón de cómo nos va a ir después de que le fallemos. Insisto, como lo he dicho muchas veces, no hacemos aquí una apología del pecado, no estamos defendiendo el pecado, ni estamos argumentando que no pasa nada si pecamos o que está bien que pequemos. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de los Romanos, hablando de la gracia de Dios, hablando de la gracia de Cristo, nos habla el apóstol Pablo y nos dice, que entonces como hay gracia o como estamos bajo la gracia, tenemos la libertad de pecar deliberadamente, tenemos la libertad de pecar abundantemente. Y el mismo Pablo contesta, por supuesto que no. No es un permiso para pecar, la gracia no es una
tolerancia al pecado o una permisividad a pecar o acercarnos al pecado. Por supuesto que no. La gracia es el favor inmerecido de Dios, la misericordia extendida de Dios hacia nosotros, el rescate que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Dios ha dado como herencia y nos ha permitido disfrutar por medio de la gracia. Entonces, no es una apología del pecado, no estamos defendiendo que pecar está bien o que no va a pasar nada si pecamos, por supuesto que no. Eso no lo enseñamos aquí. Nosotros creemos que el pecado tiene consecuencias, hay cosas que debemos evitar, hay cosas, todo pecado tiene que apartarse de nuestra vida. Ahora, lo que enseñamos nosotros es que no es en nuestra capacidad, no es en nuestras fuerzas, no es porque yo me doy golpes de pecho o me azoto la espalda o estoy tratando de vivir piadosamente o siendo justos en nuestras propias fuerzas. Lo que enseñamos nosotros es que Jesús es el que nos da la victoria, el que nos hace más que vencedores, el que nos permite disfrutar de esta victoria sobre el pecado y que podemos vivir continuamente y permanentemente en esta mejora del proceso de crecimiento espiritual para santificarnos, para perfeccionarnos, para manifestar literalmente la justificación, el que seamos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, no es nuestra capacidad ni nuestra fuerza, pero el pecado sí tiene consecuencias. El apóstol Pablo, quien enseña más acerca de la gracia y de este favor inmerecido, que es la gracia de esta justificación del Todopoderoso en nuestras vidas por medio de Jesucristo, es Pablo quien lo explica. Bueno, pues el mismo Pablo explica que deberíamos de apartarnos del pecado, que ya nosotros no estamos sujetos al pecado, que el pecado no es parte de nuestras vidas, que debemos apartarnos y santificarnos. Y entonces ahí se vuelve complicado, ahí es donde no sabemos cómo medir o cómo considerar las opciones que tenemos para apartarnos del pecado, sin volvernos religiosos y también sin ser eh, juzgados o señalados como alguien que es muy libertino, que le da permiso al pecado porque no le importa el pecado. Entonces tenemos que presentar nuestras vidas delante de Dios para encontrar en el Señor el equilibrio, la fuerza, la gracia y el favor que nos ayuda a mantenernos lejos del pecado, viviendo en este proceso hacia la santificación, en este proceso de, de ser justos delante de Dios. Y digo proceso porque de repente creemos que la santificación se manifiesta inmediatamente, o sea, creemos que los cristianos cuando oran por arrepentimiento y salvación y piden perdón por sus pecados y reciben a Cristo y confiesan a Jesús como su Señor y Salvador y toman la decisión de seguir a Dios, inmediatamente se convierten en santos. El mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Es decir, la santificación es este proceso que va llevándonos a estar en una plena santidad delante del Señor. No estoy diciendo que está justificado que peques, que caigas, que tropieces, que te apartes del pecado, perdón, que te acerques al pecado y que lo vuelvas a hacer, y está justificado porque estamos en un proceso. No, no estoy diciendo eso y debo de aclararlo. Lo que estoy diciendo es que la obra de santificación la hace Dios en nosotros y nos lleva por ese proceso. No es un proceso que comienza y paulatinamente va en aumento. La santificación está hecha para nosotros por medio de la cruz, el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús nos santificó. Dice el apóstol Pablo que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, los hombres deberían de amar a sus esposas. De la misma manera que se entregó, que dice Pablo, que Cristo se entregó a sí mismo para la santificación de su esposa, de su novia, de la iglesia, y entregarse a sí mismo una iglesia santificada. Es decir, Jesús ya obró o ya hizo la obra completa de santificación por la iglesia, por los que creemos. Los que seguimos a Jesús hemos sido santificados de manera completa. Es decir, la obra de santificación no se está realizando por partes, no está sucediendo en diferentes momentos y etapas de nuestra vida. La obra de santificación ya fue completa. Lo que dice Pablo es que este camino hacia la santificación es el proceso en el que nosotros estamos y que vamos descubriendo continuamente y que vamos avanzando continuamente hasta ser perfectos.
La misma Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es, nuestras vidas van en aumento, va en descubrimiento, va en crecimiento hasta que nuestra vida es perfecta. No, insisto en esto, perdón que sea repetitivo en esto, pero me parece necesario dejarlo claro para que no genere una doctrina equivocada o no esté yo argumentando o diciendo algo que pudiera generar una doctrina equivocada. Lo que la Biblia nos enseña es que la obra de santificación ya está hecha. Ya Jesús logró nuestra santificación, derrotando al pecado, exhibiendo públicamente a sus enemigos, cancelando el acta de decreto que había contra nosotros. Ya la obra de santificación ya está hecha. Somos santos, somos llamados santos porque Él es santo. Lo que vamos haciendo es aprendiendo a vivir como santos. Eso es lo que estamos haciendo. Nos vamos en este proceso de santificación, de apartarnos más de la vida rutinaria, mundana, carnal, de pecado. Nos vamos apartando de esa vida y nos acercamos más a la vida de santificación y consagración a Dios. Eso es el proceso de santificación. No es que Jesús apenas está completando la santificación o que Jesús apenas está haciendo esa obra que nos santifique, para que realmente seamos santos. El mismo Señor Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre es santo. Así deberíamos de vivir. Ahora, no nacemos conociendo todo lo que implica ser santos. Tenemos que descubrirlo, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que saber qué cosas nos contaminan, nos apartan, nos ensucian y que tenemos que dejar y hacer a un lado. Te pongo un ejemplo, el apóstol Pedro, un hombre judío, apegado a las tradiciones judías, respetuoso de la ley, bueno, conocedor de la ley y respetaba mandamientos de la ley que él consideraba podía cumplir. Lo estoy diciendo en este sentido. Cuando después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús y que el Señor Jesucristo asciende al cielo, el apóstol Pedro se dedica a evangelizar, a compartir el evangelio, a predicar en diferentes lugares, a dar los mensajes de salvación y la gente se estaba convirtiendo. Los milagros sucedían a través de la vida de Pedro y en una ocasión Pedro está orando sobre un techo de una casa donde está hospedado y está orando ahí al Señor y un ángel se le aparece con un manto lleno de animales inmundos. Entonces, esos animales que no eran comestibles para los judíos, estaban ahí en ese manto y el ángel le dice, toma, mata y come. Y Pedro le contesta al ángel, pero es que yo no he comido, no he llevado a mi boca cosas inmundas, he procurado no comer cosas inmundas. Y así es el tema. Pedro evita participar de estos alimentos que él considera inmundos. Y entonces él, la voz del Señor le habla a Pedro y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Esto es, para Pedro, es un descubrimiento nuevo. Él creía y él consideraba que comer esos animales era inmundo para él y por esa causa o por esa razón evita participar de estos alimentos que se le están ofreciendo. Ahora, esto es simbólico, es una revelación que recibe Pedro porque está a punto de ir a predicar a la casa de un gentil, de un centurión romano, que es Cornelio. Y la razón de ver esta visión o de tener esta visión de participar de estos animales que los judíos conocen como inmundos, algo que Pedro dice, yo no he comido eso, en ese sentido me he santificado. Y el Señor le da una lección acerca de esto que Pedro define como contaminarse. Y es una lección que aplica a la condición espiritual de Pedro y a las enseñanzas que iban a venir posteriormente y al llamado de Dios a los gentiles. Entonces, este descubrimiento para Pedro es como una lección de vida. Y nosotros también necesitamos tener este tipo de lecciones de vida que nos permitan conocer y saber hacia dónde nos va llevando el Señor en esta santificación. Hay cosas que hacemos que no deberíamos de hacer, hay cosas que pensamos que no deberíamos de pensar, hay lugares a los que vamos que no deberíamos de ir. Y entonces ahí es donde el Señor obra en nosotros la santificación. Definitivamente es una lucha constante.
tenemos esa permanente lucha entre la carne y el espíritu, de la misma que describe el apóstol Pablo, que hay una lucha constante entre lo que el espíritu nos pide que hagamos y lo que la carne quiere hacer. A veces cedemos a uno y a otro, pero finalmente es nuestra la decisión de cómo queremos vivir. Y ahí es donde pareciera que descuidamos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, porque nos aferramos mucho por cumplir con el legalismo, que nos olvidamos realmente de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Queremos ser como un Pedro que no se contamina siendo legalistas, y el Señor nos dice, no, es que no te vas a contaminar en algo que yo ya santifiqué, en algo que yo ya limpié y purifiqué, no te vas a contaminar con eso, pero necesitamos aprender y guiarnos por el Espíritu para saber qué hacer. Entonces, insisto, no estoy haciendo una apología del pecado, no estoy defendiendo el pecado es pecado y tenemos que apartarnos de él. Pero lo que estoy diciendo es que la obra de santificación ya fue hecha por Jesús. Y nosotros tenemos que vivir cada día constantemente conscientes, tenemos que ser conscientes, estar despiertos, no durmiendo. Dijera el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar, estar despiertos, conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo estamos viviendo. Tenemos que ser conscientes de eso, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros vivir de pie y no caer y no tropezar. Eso es lo que va a permitir que nosotros seamos capaces de discernir aquello que está bien y aquello que está mal. Que no tengamos de ninguna manera vivir dependiendo de lo que nos digan, de lo que nos diga el pastor o el predicador acerca de qué sí debo hacer y qué no debo hacer. Porque te vas a encontrar infinidad de predicaciones, infinidad de predicadores que unos te van a decir que sí, es pecado ciertas cosas y otros te van a decir que no. Desde cómo vestir, cómo te peinas, qué tipo de ropa usas, si debes o no maquillarte, los varones y qué tipo de trabajos deben de tener, qué tipo de cosas deben de hacer. En fin, queremos los cristianos, queremos que nos den las cosas digeridas, porque nos da flojera buscar el discernimiento espiritual que nos permita a nosotros guiarnos a través del Espíritu, tener una vida espiritual, una relación espiritual con el Señor, que nos permita decidir de las cosas que tenemos que apartarnos, de las cosas que tenemos que dejar y vivamos con libre conciencia de cómo estamos haciendo las cosas para el Señor. Nos cuesta mucho trabajo ir hacia adelante o caminar hacia adelante espiritualmente porque estamos esperando que alguien nos diga cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos de actuar, de qué cosas sí, de qué cosas no. Y entonces quisiéramos una lista de prohibiciones. Yo les digo constantemente a los hermanos en la congregación, en la comunidad de Manto Nuevo, les digo que nuestra congregación no tiene una lista en la entrada de prohibiciones. No debes de hacer esto, no esto, no esto, no esto, no esto. No tenemos esa lista porque esa lista sería interminable. Porque al rato cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida distinta y entonces si alguien dice, oiga, pastor, esta semana hice esto y yo en el espíritu digo, no, hermano, porque eso es pecado, entonces hay que anotarlo en la lista. Y tenemos que ir poniendo en la lista todas las cosas que no deberíamos de hacer. Pero lo que es importante es que tenemos que tener el discernimiento para saber qué cosas no debemos hacer. O sea, lo que estamos buscando. Eh, uh, 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 uh. Ay, perdón. No, no, no se preocupen. Eh, es que, perdón, me llegó una notificación aquí. No, no se preocupen. Saben que esta transmisión hoy no es la transmisión normal. Esta es la que debería de ser los martes, pero ayer martes no tuvimos oportunidad de transmitir y lo estamos haciendo hoy. Así es que si apenas te estás llegando y apenas te estás conectando y apenas te estás enterando de que estamos en vivo, no te preocupes, lo importante es que ya estás aquí. Deja tu comentario, deja tu like, comparte el video y para que lo tengas ahí en tu línea de tiempo, ahí en tu perfil de Facebook y puedas estar enterado de estas transmisiones. Es que bienvenidos todos, no se preocupen, llevamos apenas unos minutos, esto va para largo, no, no, no tanto, pero esperamos que la palabra que hoy Dios tiene para ustedes les edifique. ¿Ok? Saludos a todos. Ya en un momento estaré leyendo sus mensajes, sus comentarios. Gracias de verdad. Les agradezco a todos y les agradezco que estén aquí esta noche. Bueno, entonces,
si ya el Señor Jesús nos santificó por completo y vamos caminando en esta santificación que Dios completa en nosotros continuamente hasta que sea como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto, así nuestras vidas llegarán a la perfección. Recuerda que este proceso de perfección también viene a través de las pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna, de acuerdo a lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta. Así es que estamos en este caminar. Lo que es importante es que cuando hablamos del proceso cristiano, y lo menciono constantemente en la congregación, es que no creamos que el proceso de la vida del cristiano es un proceso eterno. O sea, no voy a estar viviendo la misma situación siempre. Mi proceso es ir hacia adelante, de gloria en gloria y de poder en poder. Es avanzar, es madurar, es crecer. Entonces mi proceso es un proceso hacia arriba, en crecimiento. No es un proceso estancado o estático donde yo diga, es que estoy en el proceso y me sigan pasando las mismas cosas y siga teniendo las mismas dificultades y siga enfrentando las mismas tentaciones porque no logro superar las tentaciones o el pecado que cometía. Entonces, tengo que ir avanzando, tengo que ir superando las adversidades que se dan en mi vida, tengo que ir mejorando mi vida, tengo que mejorar mi carácter, mi relación con mis seres queridos, mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, tengo que mejorar en mi trabajo, tengo que ir creciendo. No debemos de quedarnos estancados, no debemos de quedarnos atrapados en un estilo de vida diciendo que estamos en un proceso. Es decir, el cristiano tiene la costumbre de decir, estoy en el proceso. ¿Cómo va, hermano? Pues aquí en el proceso y en las luchas y en las pruebas, pero seguimos caminando. Eh, Tenemos frases espiritualoides, o sea, frases que tratan de ser espirituales, que tratan de reflejar una espiritualidad que en realidad lo único que está permitiendo esas frases es justificar que seguimos igual, que estamos en la misma condición espiritual de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años. Y como lo he insistido muchas veces, no es el tiempo lo que nos da una mejor calidad de vida, no es el tiempo lo que nos hace mejores, es la decisión continua que tenemos nosotros de mejorar. Así es que nuestros cambios, nuestras mejoras, nuestras decisiones nos tienen que llevar a un crecimiento, a un avance, a una vida plena en Cristo Jesús que nos permita decidir cosas mejores cada día. No estamos exentos de equivocarnos. Lo compartía el domingo. Es imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquel por el que vienen los tropiezos. O sea, los tropiezos van a venir. Vamos a tener una lucha constante, vamos a enfrentar continuamente las dificultades y las adversidades. Lo que importa es que haya un cambio, haya un aprendizaje por las decisiones de lo que hicimos mal o de las cosas que hicimos mal para mejorar. Y entonces sea mejor como persona, como esposo, como hombre, sea mejor como padre, sea mejor como hijo, sea mejor como empleado, sea mejor como mexicano o de la nacionalidad que seas, que seamos mejores. La intención de este proceso del que hablamos, porque hablamos del proceso cristiano, del camino, del peregrino, y hablamos de eso, y entonces decimos, es que es el proceso y estoy en el proceso. Bueno, el proceso es hacia arriba, no es un estancamiento, no es estar detenidos en una etapa de nuestra vida y pensar que así es como tenemos que vivir. No, tenemos que ir mejorando. Y por supuesto, conforme vamos mejorando y vamos avanzando, nuestra vida tiene que superar otras adversidades. Y en fin, todo el tiempo estaremos en una lucha constante, pero en una mejora constante. Nuestro llamado y nuestro propósito es mejorar continuamente, constantemente, hasta que logremos llegar a la meta. Ok, en ese sentido llega el momento en que nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo, porque hemos vencido el pecado, porque ya no caímos en la tentación como antes, porque ya no tomamos decisiones erróneas y equivocadas, superamos la adversidad, superamos la prueba, nos comprometimos en alguna actividad en la congregación y participamos en la congregación y ahí estuvimos ahí metidos y vimos la mano del Señor moverse y Dios usó nuestras vidas y entonces sentimos que subimos de nivel y wow, se siente muy bien.
subir de nivel. Se siente muy bien porque ves tus oraciones respondidas, ves la mano de Dios sosteniéndote, ves como tu familia es tocada y empiezan a ser transformados y la manera de relacionarse con Dios es distinta, de relacionarse entre ustedes como familia es distinto y eso es maravilloso. Y eso está muy bien, significa que vas avanzando. El asunto es que tenemos que tener cuidado porque estos avances, este crecimiento, estos pasos hacia adelante son evidencia de que estamos avanzando. Y el enemigo de nuestra alma no está conforme con que tú avances, no está conforme con que tú crezcas, con que tú seas mejor. Porque si tú creces, si tú maduras, si tú avanzas espiritualmente, eres el testimonio vivo, real, claro y evidente de que hay un Dios y de que su palabra es verdad y de que tu vida refleja esa transformación y ese cambio y esa mejora de lo que Dios puede hacer por medio de la fe en aquellos que creen y en aquellos que siguen su palabra y entienden los mandatos de su palabra para ser testigos eficaces de Cristo. Entonces el diablo no le gusta la idea de que tú seas un mejor hijo, una mejor esposa, un mejor esposo. Y entonces cuando parece que ya llevas una estabilidad, cuando parece que ya tienes un avance emocional, espiritual, familiar, económico y vas mejorando, el diablo no va a estar tranquilo y va a querer hacerte tropezar. Y en Primera de Corintios, ese es el llamado de esta noche para todos nosotros, así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están aquí esta noche. Recuerden dejar su like, denle like al video. Rodolfo, buenas noches, Dios les bendiga. Rodolfo, Dios te bendiga también. La pastora Ceci nos dice bendiciones, amigos de Manto Nuevo, bienvenidos. Gracias, pastora Ceci. Y a todos los que nos están viendo, por ahí veo a Irma Astudillo, veo a Irma Castañeda, veo, no sé quién más está por aquí. Déjenme ver si me da. María Paula García. María Paula García, gracias, María Paula. Dios te bendiga, gracias a todos. Dios les bendiga. Y a quienes no mencioné, ya saben, el celular no me permite ver a todos. Y ya descubrí que quienes no veo, que nos están viendo en vivo y que yo no alcanzo a distinguir quiénes son, es porque o no están en mis contactos, o no nos siguen, o no forman parte de la comunidad Manto Nuevo. Y entonces yo no puedo identificarlos porque sus personas son identidades que Facebook protege para que yo no sepa quiénes son. Entonces, de todas maneras, quienes nos siguen, solo deja un comentario si no estás siguiéndonos en Facebook o si no estás suscrito a nuestro canal en YouTube o no soy de tus contactos en Facebook, pero nos estás siguiendo, nos ayuda mucho el que tú nos dejes tu like y que nos dejes un comentario. Eso nos permite saber quiénes nos están mirando y desde dónde nos miran. Pero de todas maneras, sean bienvenidos todos. Dios les bendiga. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso el título esta noche de esta enseñanza se llama Si estás de pie, fíjate bien. Eh, en, en mi infancia había un lugar que mi papá acostumbraba a llevarnos de tiempo en tiempo, que se llama las Grutas de Cacahuamilpa. Las Grutas de Cacahuamilpa es un lugar turístico de unas grutas que se descubrieron, pero que tienen estalactitas y estalagmitas y formaciones rocosas que hacen figuras y cosas muy interesantes, muy bonito el lugar. Y resulta que en esas grutas hay un pasaje, un pasillo, donde el agua que cae sobre la roca se ha alisado casi a la perfección, es muy lisa esa parte de ese espacio, pero está siempre mojada. Y le llaman la casa del jabonero. La primera vez que fui, a mí me pareció chistoso que le pusieran ese nombre, le pusieron la casa del jabonero, porque la frase completa en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y una de las cosas que decían los guías, recuerdo así vagamente, algo que decían los guías es que fíjate bien dónde pisas, no corras, no trates de correr en esta área porque te puedes caer y te puedes lastimar. Así es que fíjate bien, sujétate bien, sigue la luz del guía para que puedas
avanzar en este espacio. Es un espacio pequeñísimo, si acaso tendrá 2 metros de largo y por ahí tenías que pasar. Es más, podías evitar ese paso, pero el chiste era pasar por la casa del jabonero. Y es interesante, o me recuerdo eso cada vez que comento acerca de caer y resbalar, o de este versículo de Primera de Corintios capítulo 10, porque si una de las cosas que descuidamos es el vigilar o el fijarnos bien después de que nos sentimos estables o nos sentimos seguros. Cuando avanzamos espiritualmente, nos da una tranquilidad, una seguridad, una paz, el que hayamos dado pasos hacia adelante. Es decir, que conquistamos un problema, una situación, una circunstancia, avanzamos, nos sentimos mejor espiritualmente y nos sentimos que estamos creciendo espiritualmente y entonces descuidamos, bajamos la guardia, dejamos de orar, dejamos de atender la palabra del Señor, dejamos de seguir el mensaje que Dios nos da a través de sus siervos, dejamos de orar, de ayunar, de tener comunión con Dios, dejamos de cantar alabanzas, de escuchar cánticos de alabanza, de ser agradecidos. Nos descuidamos, pues, porque nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, no hay una batalla enfrente, no tenemos que vencer la deuda económica, no tenemos que vencer la enfermedad, no tenemos que pelear por los problemas matrimoniales o familiares, ya hay una reconciliación, ya estamos en paz todos, entonces nos descuidamos, dejamos de orar. Cuando estamos en medio de la necesidad, oramos, ayunamos, buscamos a Dios, clamamos, pedimos ayuda a todos los grupos de WhatsApp, perdón, de oración, de todos los grupos de Facebook de oración, todas las páginas que ofrecen oración por las necesidades. Ahí metemos a todos y les pedimos la misma petición porque queremos ayuda, porque queremos salir del problema. Estamos buscando la necesidad, la respuesta a nuestra necesidad y hacemos todo lo que sea necesario por encontrarla. Cuando llega la respuesta, cuando llega el milagro, cuando sucede lo que estamos esperando que pase, incluso hasta nos olvidamos de ser agradecidos y regresar a esas páginas de Facebook o esos grupos de WhatsApp o esos grupos de oración y publicar ahí un gracias, un testimonio. Miren, ya la respuesta llegó, Dios ha sido bueno con nosotros y ya ni siquiera eso hacemos porque ya estamos a salvo, estamos seguros, estamos bien. A mí me conmueve mucho ver videos cortos de gente que después de ser rescatada o animalitos después de ser rescatados, agradecen a los que los salvaron, ya sea un paramédico, un bombero, un salvavidas, a alguien que los haya salvado. A mí me conmueve mucho las personas que regresan y son agradecidas o los animalitos que hacen un gesto de gratitud por haber sido rescatados. Pero muchos de nosotros ni siquiera eso hacemos. Muchos cristianos se olvidan de ser agradecidos por el milagro que Dios hizo, por la respuesta a una oración, por haber puesto a orar y ayunar a un ejército de cristianos, de pastores, de pedirles oración y respaldo por una necesidad. Y una vez que recibimos el milagro, ya no volvemos ni para dar las gracias. Y eso sucede mucho. Sucede porque nos sentimos a salvo, nos sentimos seguros. Es parte de la naturaleza humana el buscar la seguridad o la estabilidad emocional, financiera, física, como sea. Buscamos esa seguridad, esa estabilidad. Por eso buscamos una casa, por eso buscamos un trabajo, por eso nos preparamos para tener un buen trabajo en nuestro futuro. Buscamos la manera de tener esa seguridad que nos dé paz interior, paz mental, paz emocional. Y cuando logramos esa estabilidad, pues nos olvidamos de que seguimos en una batalla o que seguimos en una lucha constante todo el tiempo contra nosotros, porque el enemigo está contra nosotros para vencernos, para que nosotros no seamos un buen testimonio para los demás y los demás puedan creer. Entonces nos descuidamos y entonces entramos a la casa del jabonero y creemos que estamos firmes y creemos que estamos seguros y creemos que estamos a salvo y terminamos resbalando y cayendo. Quizás no con el mismo pecado, quizás no la misma actividad o la misma acción o la misma actitud, pero sí volvemos a caer. El apóstol Pablo, cuando está hablando así de que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú lees el contexto de lo que está hablando Pablo, está hablando del pueblo de Israel que caminó por el desierto, que descuidaron su corazón, que tentaron a Dios, que buscaron hacer cosas que Dios les dijo que no hicieran y que aún así las hicieron. El pueblo de Israel buscó la idolatría,
buscó hacer cosas malas delante de Dios y tratando de hacer su propia voluntad, tratando de justificarse a sí mismo de que lo que hacían lo hacían porque podían, porque querían, porque no tenían otra opción, por lo que sea. Y entonces el apóstol Pablo lo pone como ejemplo y dice, estos de la antigüedad, estos viejos que sabemos quiénes son, de los cuales nosotros descendemos, sabemos que pecaron delante de Dios. Y luego lo traslada, es esa misma condición de pecado de los antiguos, del tiempo de Moisés, del tiempo de la liberación de Israel en Egipto, los traslada a los tiempos modernos y le dice, ustedes no deberían de cometer estos pecados, no deberían de tener estas actitudes. Y habla de no fornicar, de no ser idólatras, de no murmurar, de no tentar al Señor. Lo puedes leer los versículos anteriores ahí en el capítulo 10 y te darás cuenta que el apóstol Pablo hace una referencia al pecado del pasado con una comparación en el pecado actual de los hermanos que creen en Jesús y que deberían de apartarse completamente del pecado. De aquí la importancia que es, o de aquí lo necesario, lo importante que es el decirle a la gente no peques más, ya no peques, no practiques el pecado. Y no es que estemos constantemente fastidiándote, diciéndote el pecado es malo, el pecado te condena, el pecado tiene consecuencias, el pecado esto, y hagamos un mensaje, en lugar del Evangelio de Cristo, hagamos un mensaje del pecado. Y el pecado sea el centro de nuestro mensaje. Nosotros hacemos referencia al pecado no porque el pecado está sobre nosotros o porque te estamos llamando pecador. Lo que estamos haciendo es recordarnos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos libra del pecado. Y el apóstol Pablo, quien es experto en hablar de la gracia, quien sabe perfectamente lo que es la gracia, el apóstol Pablo dice, eh, ya no lo hagas, ya tu naturaleza ya no es el pecar, tu naturaleza es vivir en santidad. Pero haces entre todo este contexto que está haciendo Pablo de los que pecaron, de los que pecan actualmente, de los que hacen lo malo delante de Dios, hace este paréntesis del versículo 12 para decir, cuidado, si tú crees que ya estás firme, si tú crees que ya estás bien delante del Señor, cuida, fíjate bien para que no caigas. Y esto es algo que me gustaría dejarte esta noche, que quedara en tu corazón, que quedara en tu pensamiento, que quedara en tu espíritu, es que no nos fijamos. Cuando pecamos, en lo que estamos pensando no es en la palabra, no es en el mensaje del domingo, no es lo que escuchamos recientemente del Señor o lo que recién oramos o esa comunión preciosa que tuviste donde sentiste la presencia del Señor, donde oraste, donde la palabra te ministró, donde sentiste la libertad en Cristo, lloraste, te quebraste delante del Señor y tú dices, wow, esta palabra es la que esperaba, esto es lo que estaba buscando de Dios, esto es lo que me faltaba para levantarme y escuchas el mensaje, pero cuando vamos a pecar o cuando está cerca el pecado de nosotros, no pensamos en eso. No pensamos en lo espiritual, no pensamos en las cosas de Dios, no pensamos en el mensaje del domingo, no reflexionamos en las cosas que están escritas en la Biblia como ejemplo para que nosotros no las cometamos. El apóstol Pablo dice, fíjense de los antiguos, fíjense de nuestras generaciones anteriores, sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes son nuestros padres y sabemos lo que hicieron delante de Dios y cómo muchos de ellos murieron en el desierto, murieron en el juicio de Dios, murieron cuando se abrió la tierra y se los tragó, murieron por causa del pecado que cometieron. Su pecado los condenó. No fue Dios quien los castigó, no fue Dios quien se deshizo de ellos por pecadores. Su mismo pecado los condenó a estar fuera de entrar a la tierra prometida y formar parte de un pueblo que era bendecido y restaurado, liberado de la esclavitud para poseer la tierra que Dios había prometido. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, fíjense, este testimonio anterior debería ser algo que nosotros deberíamos tener presente, pero cuando pecamos no estamos conscientes, no hacemos conciencia, no reflexionamos, no meditamos. Por eso es importante que no te dé una lista de las cosas que no debes de hacer. No es importante, y insisto en esto, no deberías de estar esperando, tú no deberías, ni yo deberíamos de estar esperando la lista de cosas que no debemos hacer. Porque si el pastor no te dice, hermana, no escuche este tipo de música, si el pastor no le dice, la vas a oír. O hermano, no participe de esto,
no beba alcohol, no fume tabaco, no vea pornografía. Si el pastor no te lo dice, entonces significa que no está mal hacerlo. Y lo hacemos, porque todo lo que te dice el pastor que no hagas, quizás lo consideres para no hacerlo. Pero si el pastor no te lo dice, si el pastor no sabe con qué pecado estás peleando, si el pastor no sabe cuáles son las cosas con las que batallas continuamente en tu carne o en tu carnalidad y te alejan de Dios y son pecado delante de Dios, si el pastor no lo menciona, entonces nosotros somos susceptibles a participar de ese pecado, porque no nos lo están diciendo. Y ese no es el estilo de vida que nosotros deberíamos de anhelar. Nuestro estilo de vida debería estar fundado en la comunión con el Espíritu, para que el Espíritu redarguya nuestro espíritu y nos haga y nos recuerde las cosas que no debemos hacer. Pero cuando estamos cerca del pecado, cuando estamos a punto de pecar, y no necesariamente lo que llamamos pecados grandes, yo considero que todos los pecados son del mismo tamaño, pero por ejemplo, a veces vamos a chismear de alguien, vamos a hablar de alguien y sabemos que no lo debemos hacer. Sabemos que no debemos hablar cosas de chismes y argüendes y difamaciones de otros hermanos, de otras personas. No deberíamos de hacerlo, pero se nos va, porque creemos que hablar de ello está bien y hablar mal de la persona está bien. Y juzgar a la persona está bien porque, pues, porque estuvimos ahí, porque estuvimos presentes y se nos olvida que no deberíamos de hacerlo. Aquel hermano que batalla con la pornografía y se espera a altas horas de la noche para ver pornografía y se le olvida al momento de hacerlo, se le olvida que no debería de estarlo haciendo por muchas cosas, por el pecado que implica, pero también por el daño mental y físico que provoca. En fin, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de circunstancia o de decisión que se tome o que se haga, eh, porque estamos en este mundo y aunque no somos de este mundo, tenemos una lucha constante en este mundo acerca de las cosas que hacemos y de las cosas que vivimos continuamente. De pronto sentimos que alguien nos tiene que estar vigilando, la cuenta del celular, las cosas que vemos en la computadora, la manera en que hablas con los demás. Y entonces pareciera que alguien tiene que estar detrás de nosotros para decirnos, no, eso no lo hagas, cuidado, eso es pecado. Y sabe, la razón es que no pensamos en las cosas que Dios habla en nuestras vidas. No pensamos en la manera en cómo José tuvo que huir de la esposa de Potifar para no cometer fornicación. No pensamos que David se quedó en el tiempo de salir a la guerra, se quedó en su casa, en palacio, y se estuvo paseando por las ventanas, por los balcones, y resulta que vio a Betsabé y entonces pecó y su cabeza se viajó en una actitud, en un comportamiento que él no tenía, que él no buscaba, pero se descuidó, dejó de pensar en las cosas espirituales, dejó de fijarse bien, de poner atención en las cosas que son importantes poner atención. Y eso es algo que quiero que quede en tu corazón. El pecado continuamente va a querer hacer de las suyas en nosotros. Lo que nosotros hacemos, lo que les hemos enseñado, es fijarnos bien. Fíjate bien en lo que haces. Fíjate bien, sé consciente de lo que estás haciendo, de las cosas que actúas. Recuerda la palabra, medita en la palabra. Cuando decimos, repite la frase, soy la justicia de Dios en la tierra, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra, no estamos diciendo que repitas un mantra o que repitas una frase que suena bonita. No, lo que te estamos diciendo es que estés meditando constantemente quién eres en Cristo. Nosotros creemos que pensar en las cosas espirituales es solamente los domingos en la hora de reunión, los martes de la transmisión. Las cosas espirituales solamente son para los momentos espirituales y entonces hay que separar las cosas espirituales de las cosas materiales y no involucrar una cosa con la otra. No, hermano, Dios está presente todo el tiempo en todas las cosas que hacemos y en cada momento en que vivimos. Dios está presente ahí y está hablando a tu corazón para que tú vivas en esta santificación, en este proceso de santificación constante que Dios hace a tu vida. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que pensar en ello. No, bueno, no pensar en el pecado, pensar en el Señor, pensar en el mensaje del domingo, lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, la actitud que deberías de tener,
el mensaje que leíste en tu devocional en la mañana, la palabra que Dios habló en la mañana a tu corazón o en la noche cuando te fuiste a orar, esta palabra que Dios te dio, esta palabra que Dios te ministró, meditar en ello. Por alguna razón está hablando Dios a tu vida respecto a algo, porque tenemos que tener cuidado de ese mensaje que Dios está poniendo en tu corazón y fijarnos bien, si nos sentimos seguros, si estamos de pie, si estamos avanzando, si tomamos la victoria. Ahora fíjate bien, no bajes la guardia. No te confíes en exceso para decir, ya el diablo me hace los mandados, yo ya vencí, ya me levanté y que vengan otras 2 legiones de demonios y ahorita les voy a poner. No, hermano, sé consciente. Tienes que pensar, meditar en la palabra de Dios, alimentar tu alma, alimentar tu mente con la palabra para que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento que el pecado viene y toca tu corazón, en ese momento puedas resistir con la palabra y no vivas con miedo en una burbuja pseudo espiritual, apartándote de todo el mundo y apartando de todo lo que te rodea, para decir, no, es que me voy a rodear de esta burbuja espiritual y no voy a hablar con nadie y me voy a alejar de todo el mundo y apártate de mí, Satanás. Y no, hermano, estamos en este mundo por una razón. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos los que damos testimonio del amor y de la misericordia de Dios y de las cosas que Dios ha hecho por este mundo, por esta humanidad. Entonces no podemos vivir aislados, apartándonos del mundo para evitar cometer pecado, para evitar pecar. Y entonces vivimos aislados en una burbuja porque no queremos fallarle al Señor, pero tampoco predicamos del Evangelio ni tampoco testificamos de Cristo. Y la gente sigue sin conocer al Señor por causa de que nosotros estamos evitando pecar, aislándonos del mundo, apartándonos del mundo, pero también no dando un mensaje de salvación, un buen testimonio, porque no queremos contaminarnos. El Señor nos dejó en este mundo para dar testimonio de Él, pero tenemos que fijarnos bien, tenemos que fijarnos cómo vivimos, cómo ser capaces de discernir, ser capaces de poder observar, poder discernir lo que está en tu entorno, lo que está pasando en tu vida, para poder apartarte del pecado. A veces juzgamos fácilmente a los que pecan, a los que fallan, cuando el diablo evidencia a aquel que pecó y lo pone en evidencia públicamente, lo exhibe públicamente, como lo hizo con la mujer que fue hallada en adulterio y que trajeron delante de Jesús. Así Satanás es su especialidad, exhibir y promover o poner públicamente a aquellos que están en pecado. Y cuando alguien peca, nosotros con mucha facilidad y mucha ligereza juzgamos y señalamos, pecador, yo sabía que no era tan fuerte, yo sabía que no era tan espiritual, yo sabía que en algún momento iba a caer, pero yo no, yo estoy aquí firme. Dice el apóstol Pablo, si estás de pie, si estás firme, fíjate bien, medita en la palabra de Dios, observa tu vida, ten cuidado de las cosas, porque el diablo va a venir, la tentación y el pecado van a volver de manera sutil, sin que te des cuenta. Y ahí es donde bajamos la guardia, donde nuestro exceso de confianza, nuestro exceso de seguridad espiritual, de conocimiento bíblico, nos hace bajar la guardia y nos hace pensar que no pasa nada, que todo está bien, que no vamos a caer, que nosotros no haríamos eso, que aquel que fornicó, ¿cómo se le ocurre semejante barbaridad? Nosotros no haríamos eso, que aquel que come gente y que chismosea y que anda en el mitote todo el tiempo, pues es un pecador, una pecadora, pero nosotros jamás haríamos eso. O aquel que mintió, o el que robó, o el que hace esto, o hace aquello. Y decimos, no, qué barbaridad, cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta el diablo se le metió ahí a esa persona. Cuidado, fíjate bien, observa bien tu vida, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Nosotros somos vencedores, somos victoriosos, somos justos, somos santos, pero de ninguna manera es nuestro mérito. Seguimos luchando, tratando de aferrarnos, de sujetarnos en la fe de aquel que nos sostiene, que es Jesús.
Pero meditemos en la palabra. Cuando bajas la guardia, cuando te confías en exceso, cuando crees que no va a pasar nada, es precisamente cuando el diablo toma su ventaja. Entonces, fíjate bien, después del versículo 12, vamos a brincarnos unos textos ahí. Versículo 22 habla precisamente de que no debemos de fallar al Señor porque participamos de una comunión, participamos de la comunión del cuerpo y de la sangre de Jesús por medio del pan y del vino, o bueno, el jugo, y participamos de ello. Mire, hasta miedo tenemos los pastores de decir vino, porque decimos, el pastor dice, hay que promover el vino, la cena del Señor se toma. Tenemos miedo, hermano, los predicadores. Lo digo, bueno, en mi caso, no sé si todos, pero tenemos miedo cuando hablamos de la cena del Señor, de decir que participamos del pan y del vino, porque aquel que escuche fuera de un contexto, es que ese pastor hace la cena del Señor con pan y vino, seguramente se han de poner unas borracheras, y malinterpretamos los textos. Y tenemos que decir, no, perdón, no es vino, es jugo. Nosotros lo hacemos con jugo para que... Tenemos miedo, hermano, a ser juzgados, a ser señalados, a decir las cosas como están en la misma palabra, porque no se vaya a malinterpretar. O no se vaya a creer que estamos dando permiso de que te vayas a poner una borrachera porque dijimos que en la cena del Señor se participa del pan y del vino. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ser conscientes, que tenemos que tener claridad en nuestro pensamiento para que el diablo no venga a generar una confusión. Y entonces cuando el pastor dice, hermano, participamos del pan y del vino, no te está fomentando la borrachera, porque tú tienes la capacidad de discernir lo que es espiritual, discernir lo que está bien de lo que está mal, discernir aquello que se te está hablando, de las palabras que se te están diciendo, para que no genere una confusión en tu corazón que robe o que quite de tu corazón la capacidad de vivir espiritualmente bien. Bueno, déjeme, le leo el versículo 22. Entonces dice Pablo, cuidado, cuidado con andar pecando, cuidado con andarle fallando al Señor. Versículo 22, o provocaremos a celos al Señor. O sea, vamos a ponernos en una competencia a Dios con nuestras pasiones y nuestros gustos, nuestros pecados. Vamos a provocar a celos al Señor diciendo, mira, Señor, la tentación o el pecado de repente me seduce, me convence y mira, accedo porque me gustan estas cosas. ¿Creemos que podemos provocar los celos del Señor? Diciéndole a Dios, cuidado que me estás perdiendo, ¿eh? Tienes que darme más cosas, tienes que darme más bendiciones, tienes que suplir mis necesidades, mis gustos y mis deseos, Señor, porque la tentación me está ofreciendo más y el pecado me está ofreciendo más que tú. ¿Creen que podemos provocar a celos a Dios de esa manera, creyendo que que al participar del pecado o al participar de las acciones del pecado está justificado? O sea, estamos justificándonos delante de Dios. Bueno, es que hice esto, Señor, cometí este pecado porque aquí en la santidad o en el camino de la perfección no encuentro estas satisfacciones, pero aquí sí las encuentro. Entonces, pues participo de esto porque tú no me das esto, ¿no? Dice el apóstol Pablo, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Más entendidos, más sabios, más inteligentes? Dios se equivoca, nosotros no. O sea, ¿de verdad podemos pensar de esa manera? Mire, todo el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando es, ten cuidado, no descuides esta salvación maravillosa y extraordinaria que Dios nos ha dado, no la descuide, porque en un instante el diablo va a hacer de la suya. Y de repente el peso del pecado se vuelve tan grande, se vuelve tan difícil de llevar, que nosotros, muchos, bueno, no nosotros, no tú y yo, pero muchos cristianos prefieren apartarse de Dios que arrepentirse del pecado. Prefieren darle rienda suelta a su pecado, a su carnalidad, que venir con un corazón arrepentido delante de Dios y decir, Señor, ya basta de esta maldad que hay en mi corazón, ya basta de este pecado que me asedia y que me atormenta y que quiere hacer de mi vida
un caos y una destrucción. Ya basta, Señor, quiero apartarme. Y en lugar de hacer eso, le decimos a Dios, bueno, mira, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste conmigo. Yo soy un pecador de nacimiento, a mí me gusta esto, a mí me gusta la borrachera, a mí me gusta el baile, a mí me gusta la música mundana que habla de promiscuidad y sexo y perversiones ahí, el sufrimiento eterno. Yo prefiero eso que estar contigo. Y mucha gente renuncia. El apóstol Pablo dice, cuidado, fíjate bien, mira, porque puedes caer. No podemos jactarnos de que ya estamos bien espiritualmente y descuidar nuestra relación con Dios. Conocía a un hermano que iba una vez a la iglesia cada 6 meses y le alcanzaba para irse 6 meses y alejarse de la iglesia 6 meses. Iba un domingo, estaba ahí, levantaba las manos y adoraba al Señor y 6 meses se desaparecía y volvía a los 6 meses y aquí estoy, pastor, yo soy de aquí, yo soy Manto Nuevo y yo soy de la comunidad Manto Nuevo. Y yo me preguntaba, decía, ¿cómo es que le alcanza? Estoy hablando del tiempo en que no teníamos las transmisiones en vivo. Y yo le decía a Dios, ¿cómo es que le alcanza a este hermano? ¿Cómo cree este hermano que le alcanza a venir una vez cada 6 meses para fortalecerse y caminar en este mundo? No, después nos enteramos que su vida era un caos y que había vivido muchas cosas difíciles y que había hecho muchas cosas terribles. Y eh, ahora no juzgo al hermano, lo que estoy diciendo es que si te descuidas, le das lugar a otras cosas. Estás permitiendo que otras cosas vengan a tu mente y a tu corazón. Por eso después, en el versículo 23, ya quiero ir aterrizando este tema. No es regaño, ¿eh? Acuérdense, nosotros no regañamos. Bueno, a veces sí me dan ganas de regañarlos, pero no es regaño, es que reflexionemos acerca de hacia dónde vamos en Cristo, que tengamos claridad en nuestro corazón de hacia dónde vamos, para que no nos equivoquemos, para que no vayamos mal, para que no tomemos malas decisiones, sino que nuestra vida vaya en aumento, en mejora, en continua, siempre siendo mejores. Así es que déjenme leerles ahora, déjenme leerles ahora del versículo 23 en adelante. Mire, acaba de decir Pablo, cuidado y no estés pecando, o sea, apártate del pecado. Ese es el mensaje de que acabamos de leer. Y fíjate de que no vayas a ser tú quien peque ahora. Y luego mire lo que dice el 23. Estoy en 1 Corintios capítulo 10, ahora el versículo 23. Dice, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermano, nos acaba de dar un sermón, Pablo, unos versículos antes. Nos acaba de dar una exhortada de apartarnos del pecado, de dejar de pecar, de vivir para Dios, de ser vigilantes en cuanto al pecado, de no contender contra Dios, de no ponernos a pelear contra Dios, provocando los celos de Dios entre el mundo y Él, y creer que podemos ganarle o creer que somos más sabios que Él. Nos acaba de dar esa lección Pablo y luego en el 23 nos dice, pero todo me es lícito, o sea, todo lo puedo hacer, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, pareciera que Pablo primero nos dice, hey, aguas con el fuego del pecado que consume el alma y que destruye en el infierno. Cuidado con eso. Parece que nos está dando esa advertencia. Y después Pablo nos dice, pero todo me es lícito. Y ahí es donde muchos cristianos dicen, bueno, entonces tengo chance, ¿no? De hacer estas cosas. Al cabo, pues ya es de cada asunto de cada quien y de la conciencia de cada quien. Y creemos que podemos decidir desde la carnalidad y no desde la espiritualidad. Es decir, yo puedo decidir desde la carne qué sí me conviene, qué puedo hacer, qué cosas sí me son permitidas, qué cosas de las cuales sí puedo participar. Y creemos que las cosas que hacemos tienen que ver más bien con mi apreciación personal y no con el texto bíblico. Es más bien lo que yo siento que debo de hacer o que yo siento que está bien o que está mal y no lo que la Biblia me dice. Y entonces ahí es donde muchos cristianos creen que pueden tomar decisiones sabias respecto al pecado y apartarse de ciertas cosas, pero lo hacemos, los cristianos lo hacemos desde mis sentimientos, desde mi
percepción de la vida, o desde mi idiosincrasia, y entonces no estoy realmente entendiendo lo que el texto bíblico me dice, y en esta confrontación que el apóstol Pablo hace acerca del pecado. Es más bien lo que yo creo que está bien, o lo que yo pienso que está bien, o lo que me parece que está bien, y no necesariamente lo que la Biblia me dice que debo de lo que debo de apartarme y lo que debo de dejar. El apóstol Pablo nos hace la aclaración de que todas las cosas no son lícitas para hacer. Todas las cosas podríamos participar de todo. El problema es que no todo conviene y no todo edifica. Y esa es la parte que no consideramos. Hay cosas que no convienen porque tienen consecuencias terribles. Hay cosas que no edifican, sino que destruyen. Lo que no es edificación es destrucción. Entonces no entendemos. Por ejemplo, alguien que dice, pastor, entonces yo puedo tomar vino. Toma si quieres. El problema es que si no entiendes la consecuencia que hay en tomar vino, o en tomar, o en alcoholizarte, o en irte de fiesta y de parranda cada 8 días, y no lo alcanzas a entender, no puedes discernir con claridad el daño que te está causando ciertas acciones. Si justificamos las acciones que cometemos o las cosas que realizamos por lo que no tenemos en nuestra carne o en los asuntos materiales, o sea, yo soy corrupto y participo de la corrupción porque pues el Señor me hubiera dado un buen empleo, o me hubiera dado un buen salario, o mi negocio fuera exitoso, y entonces yo no sería corrupto. Alguna vez preguntamos a un amigo que vende jitomates en los tianguis, en las calles, bueno, aquí le llamamos tianguis, que son los mercados sobre ruedas en la calle. eh, y este amigo vende jitomates por cantidades enormes. Y una vez preguntándole, yo vi cómo estaba pesando los kilos ahí en el tianguis, y le pregunté, oye, ¿y tus kilos son de a kilo? Se me ocurrió preguntar. Y entonces él me dijo, pues claro, aquí nosotros vendemos kilos. No, le digo, no, no, ya en serio, ¿vendes kilos de a kilo o le quitas? Dice, y me dice esta persona, es que no puedo dar kilos de kilo. No puedo no puedo tener una báscula exacta donde los kilos sean de a kilo porque pierdo. Y me dijo él, porque a mí me venden los kilos, me pesan las cajas por kilos, pero no vienen los kilos que me dicen que tiene. Si la caja dice esto trae 20 kilos, la caja no trae 20 kilos, trae 19 o trae 18, a veces trae hasta 17 kilos. Y entonces yo ya estoy perdiendo ahí. Y entonces yo le doy kilos de kilo a las personas, yo ya no recupero esa ganancia, ya perdí. Y entonces yo le estaba hablando de Cristo a esta persona. Le digo, oye, pero Dios bendice la báscula exacta. La báscula que roba, Dios la aborrece. Y esta persona se enojó conmigo y me dice, pero es que ese Dios es injusto porque no entiende que nosotros tenemos necesidades y todo lo aplica en base a su justicia. Y es que así es. Dios va a juzgarnos en base a su justicia, no a la nuestra. Él creía que estaba haciendo justo su báscula de 800 gramos o de 900 gramos cada kilo. Él parecía que estaba haciendo justo porque a él estaban robando. Entonces él consideraba que era justo robar también. Al final yo terminé diciendo, mira, pues si te está robando esa persona, compra en otro lado donde no te robe. Ve a otro lugar donde los kilos sean de a kilo y las cajas sean de 20 kilos y no te estén quitando para no justificar tus acciones. Y nosotros queremos justificar nuestras acciones delante de Dios. Ahora, ¿le conviene a esta persona vender kilos que no son de kilo? Por supuesto le conviene. Le conviene a él económicamente en base a su apreciación de conveniencia. Pero delante de Dios no es conveniente. Porque esa es la destrucción que nos hacemos. Este le roba a este le roba a y este le roba a y entonces todos son una robadera. Y entonces no conviene robar. Porque al rato él va a comprar un carro que el primero que roba va a comprar un carro donde el que le vende el carro le roba. Le vende un carro malo, le vende un carro destruido, dañado. O nosotros llevamos, perdón, voy a decir esto, nosotros llevamos nuestro vehículo, nuestra camioneta. Dios nos bendijo y tuvimos oportunidad de comprar una camioneta. Y en la garantía de la compra, o cuando compramos, la agencia nos dio una garantía de 1 año para reparaciones, cualquier falla. Entonces, y la llevamos, aplicamos, de repente nos empezó a fallar de algo y la llevamos a revisar. Y entonces cuando lo llevamos, la agencia, pues me apantallaron. Cuando yo llevé la camioneta a servicio, me apantallaron porque le pusieron plástico y le vendaron todo y rápidos ahí con su
libreta sacando nota de todo lo que traía la camioneta y todas las cosas, y me sorprendió el servicio. Yo no había llevado un vehículo a una agencia para que le dieran su servicio, y le dieron su servicio, y la falla se la arreglaron. Total que cuando salí, yo salí muy contento por la atención que me dieron. A los 4 meses la misma falla volvió a surgir, y entonces la volví a llevar. Y me dijeron, no, sabe que ya no es ya esto ya no entra dentro de la garantía, así es que pues no le vamos a cobrar mano de obra, pero sí le vamos a cobrar las refacciones. Bueno, díganme qué refacciones, ya me dieron las refacciones, me dijeron cuánto iba a hacer, dije, ok, háganlo, adelante, y digo, pero con eso ya que, no, no, sí, esa es la falla, y ya lo vamos a resolver. Lo arreglaron y la falla permaneció. Hasta hace poco ya logré llevar el carro con un mecánico que conozco de confianza, y él me dijo, mire, le voy a enseñar, y me enseñó la falla que según ellos corrigieron, le pusieron silicón, no lo arreglaron, le pusieron silicón en la agencia de autos, y entonces yo me sorprendí, dije, no es posible, se supone que en la agencia es confiable, se supone que el servicio ahí es confiable, y te garantizan y te lo dan por escrito y te firman y te dan factura y te dan esto y te dan lo otro. Y a mí me dio mucho coraje, me dice este mecánico, dice, yo trabajo para varias agencias, dice, yo soy mecánico de varias agencias, ellos me contratan de diferentes agencias, y esto es común. Las agencias roban, lo dice, y es más común ver cómo los mecánicos de la agencia se quedan con las refacciones, te dicen que ponen nuevas y realmente no te ponen nuevas, te ponen refacciones, te dejan las mismas y ellos se quedan con las nuevas, pero te las cobran. Y me dio mucho coraje, dije, bueno, se supone que alguien tiene que ser honesto, alguien tiene que romper con la cadena de la robadera, alguien tiene que romper con la cadena de la corrupción, alguien tiene que romper con esto que le llaman conveniencia, pero que está mal. Y realmente le llamamos conveniencia porque parece que ganamos, pero perdemos. Perdemos porque estos que me roban a mí en la agencia de autos, al reparar mal mi auto, a ellos les roba el de los jitomates que vende kilos de 800 gramos, y al de los jitomates le roba el otro. Y entonces todos nos robamos y todos somos perjudicados por lo que realmente parece conveniente. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque nosotros creemos que es conveniente para nosotros, pero en realidad no nos conviene, nos está perjudicando. O lo que dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo lo que hago que parece correcto me edifica. Bromear de los demás, burlarme de los demás, hacer daño a los demás, abusar de los demás. Yo como patrón abuso de mis empleados porque quiero sacar ventaja de ellos, y entonces las cosas no son realmente en beneficio nuestro. Por eso dice después de este versículo del 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si yo creo que lo que hago me conviene, ¿no sería mejor pensar lo que hago me conviene a mí y le conviene a mi vecino de enfrente? ¿O nada más algo beneficiado yo? ¿Me conviene a mí o le conviene al otro? Si esto que estoy haciendo, yo voy a pecar porque me conviene, pero ¿me conviene a mí? ¿O le conviene a mi esposa también? ¿Le conviene a mis hijos que yo tenga esas actitudes y esos comportamientos? ¿Le conviene a mi familia, a la iglesia, que yo me comporte de esa forma? Y entonces si empezamos a pensar no solo en nosotros mismos, sino que somos parte de un todo, que somos parte del cuerpo, que somos parte de una comunidad que necesita ser bendecida, edificada, restaurada. Entonces empezamos a dejar de pensar en lo que a nosotros nos conviene y dejamos de mirar solamente lo que yo creo que está bien para mí. Ok, les sigo leyendo con esto y ya voy terminando. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí entra cuestiones específicas, que había un conflicto en Corintio acerca de lo que deberían de comer y no. Y el apóstol Pablo deja en claro acerca de lo que deberías de comer y no, y por qué sí y por qué no. Dice, cuando vayas a comer, pues come, participa de lo que te dan. Pero si el que te da te está diciendo que lo que te está dando, o que de lo que te está convidando es sacrificado a los ídolos, entonces no participes de eso. No solo por ti, por tu conciencia, sino por la conciencia de otro. Y dice Pablo, ¿por qué a mí me van a juzgar por la conciencia de otro? No, no es que te vayan a juzgar por lo que el otro piensa.
A ti te van a juzgar por lo que tú piensas y lo que tú haces. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios es acerca de lo que tú haces, acerca de lo que tú piensas, acerca de lo que tú dices y todas las actitudes que tienes. Así es como Dios te juzga. Pero por causa de edificar, de cuidar, de ayudar al que lo necesita, de tener cuidado de los que amamos, de la gente que nos rodea, entonces nosotros lo hacemos o participamos de las cosas que dan testimonio de lo que creemos. Por eso tenemos que tener cuidado para no ser tropiezo a otros. Ya les hablaba el domingo acerca de ser tropiezo. No tenemos que ser tropiezo a los demás, tenemos que tener cuidado, ni a los demás ni a nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos perjudicamos siendo tropiezo para nosotros mismos. Nosotros nos causamos mal, hacemos cosas incorrectas y luego estamos llorando y jalándonos, pero no, no debí de haberlo hecho. Por eso es lo que tenemos que tener cuidado, fijarnos bien. Antes de tomar una decisión, dejándote llevar por tu carne, por tu carnalidad o por tu deseo, piensa bien, ¿hay consecuencias de esto? ¿A quién está perjudicando? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a perjudicar con estas actitudes, con estos comportamientos, con estas decisiones? ¿Me conviene? Me es lícito, puedo hacerlo, puedo participar sin miedo, puedo participar de esto sin miedo, pero ¿conviene? ¿Conviene a mi vida? ¿Conviene a mi familia? ¿Conviene gastarme mis últimos 500 pesos en una borrachera y gastármelos en algo incorrecto? ¿Me conviene gastarme mi quincena en esto que me perjudica en lugar de pagar mi deuda o de dar una ofrenda que bendiga mi vida? ¿Conviene hacer esto o simplemente vivo porque me gusta lo que hago y me da una satisfacción momentánea, olvidándome de todo lo que destruye y olvidándome de todo lo que no conviene? Así es que mantengámonos firmes, dice el versículo 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y entonces cuando nos fijamos, cuando estamos bien, cuando vamos caminando bien, cuando las cosas nos están resultando, nos fijamos en todos los demás, no solo en nosotros. No nos sentimos superiores, decimos, yo ya estoy bien espiritualmente, bola de filisteos incircuncisos, yo soy el santo, yo soy el bueno, yo soy el justificado, yo soy el que anda bien, el que se comporta bien, el consentido de Dios. He escuchado a varios decir, soy el consentido de Dios. Ustedes no, porque les va mal, porque nada les resulta, porque todo les sale equivocado. No, por causa de Cristo, por causa de Jesús, es que somos bendecidos y somos restaurados. Así es que necesitamos pensar que no solamente se trata de nosotros, sino también de los que están en nuestro entorno. Y quizás antes de cometer un pecado, antes de cometer una falta, de fallarle a Dios, de volver al lodo, de volver al fango del pecado, antes de eso, quizás convenga, ¿y esto que voy a hacer conviene? Sí, sí, te va a dar la satisfacción personal, el gusto personal, el placer momentáneo, pero ¿conviene a mi familia? ¿Conviene a mi esposa, a mis hijos? ¿Conviene a la iglesia? ¿Conviene esto que voy a hacer va a ser tropiezo en algún momento en mi vida y en la vida de los demás? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. De eso se trata. Si estamos firmes, si estamos de pie, fijarnos bien, cuidar lo que hacemos. Amén. Déjenme saludo porque luego se me va el tiempo y ya no saludo a nadie. Irma Castañeda dice, buenas noches, pastor, gracias, bendiciones. Y nos dice Irma también, así es, pastor, cuando sabemos que lo que vamos a hacer es pecado y lo hacemos, nuestro espíritu nos redarguye y no estamos bien, estamos inquietos. A mí me ha servido pedir perdón y oro para que mi corazón esté en paz con Dios y con mi alma y no volveré a hacer nuevamente el mismo pecado. Amén. Estar de pie ante la vista de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya Irma nos comparte un poco de lo que ella hace cuando las cosas se salen de control. Hay que tener mucho cuidado de cuidar y tenemos que cuidar nuestras vidas para hacer lo correcto delante de Dios. Es correcto, hay que pedir perdón y buscar la fuerza en el Señor para no volverlo a cometer. Nos dice Rosa Tirado, buenas noches, pastor, gracias, Rosa, Dios te bendiga. Matías, hermano, Dios te bendiga, brother, gracias por acompañarnos, nos dice Matías. Saludos desde Houston, Texas, como siempre, aquí estamos presentes, como siempre, mi hermano, en tus transmisiones. Saludos, un fuerte abrazo, bendiciones. Mi querido Matías, te amo, Mati, gracias por acompañarnos. Te mando un abrazote hasta Houston, te queremos mucho, ya nos veremos algún día.
y estaremos dándonos un fuerte abrazo, ¿verdad? Te mando un abrazo hasta allá, mi querido hermano, y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos, y he visto tus comentarios, he visto tus likes, he visto que estás aquí en las transmisiones en vivo. Agradezco tu compañía, bendigo tu vida y espero que nos sigas escuchando aquí en estas transmisiones. Susi dice, Rosa, somos Pepe y Susi. Rosa Tirado, le mandan aquí un aviso de que por aquí andan también Susi y Pepe, así es que un abrazo a Rosa y a Susi y a Pepe también. Gracias a todos, de verdad, Rodolfo, Irma Astudillo, Adriana, Luis de León, la pastora Ceci, Matías, eh, por aquí también vimos. Acuérdense de dejar su like, porque luego no me aparecen sus nombres. Por aquí vi también a Rodolfo, ya los saludamos, a Susi, a Pepe, a Irma Astudillo, Adriana, Luis de León, la pastora Ceci, Matías, y aquí me falta alguien que no alcanzo a ver quién es. María Paula, gracias María Paula, Dios te bendiga. Y a los que no menciono, pero sé que nos ven y a veces no nos ven en la transmisión en vivo porque van camino a casa, están en el trabajo, a veces no nos ven en vivo, pero nos ven después de la transmisión, las repeticiones o en YouTube también nos ven. Esta transmisión no la transmitimos en vivo en YouTube, pero descargamos el video, perdón, y lo subimos a YouTube para que aquellos que les gusta más ver YouTube también nos vean. Así es que suscríbanse al canal de YouTube, dejen su like, dejen sus comentarios y nosotros estaremos leyendo todos y cada uno de ellos. La pastora Ceci dice, si pecamos, la conciencia nos reprende porque no tenemos paz en el momento de orar. Así es, el pecado no es un aliado, hermano. El pecado no es un aliado que está viendo por tu bien. El pecado está viendo por tu destrucción. Pero ya nosotros ya no tenemos una naturaleza de pecado. Ya nosotros no vivimos bajo el yugo del pecado. Nosotros hemos sido libres del pecado. El mensaje de esta noche no es hacer, insisto, una apología, una defensa del pecado y de que está bien pecar, que no pasa nada. No, no estoy haciendo ni diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya nosotros ya no estamos bajo el yugo del pecado, ni somos pecadores. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. Si hay algo con lo que estás lidiando, con lo que estás batallando, si en tu vida el pecado vuelve y recurre a tu alma para hacerte caer otra vez, hermano, tú eres libre en Cristo Jesús. Recuerda, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Y el pecado trata de engañarnos, por lo que decía la pastora Ceci. El pecado lo que trata es robarte la paz, robarte la relación, alejarte de la relación con Dios y alejarte de Él. Lo que el pecado está buscando es que tú vuelvas a un yugo del cual Cristo ya te libró, del cual Cristo ya te hizo libre y ahora eres justo y eres santo y eres perfecto en Cristo Jesús. Lo que decíamos al principio, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, es lo que Cristo ya hizo por nosotros, creer en Él, creer en Jesús y confiar en su palabra, confiar en sus promesas, nos hace avanzar en una vida mejor y plena en el Señor Jesucristo. Así es que, hermano, hermana, acércate al Señor, busca al Señor, cobíjate bajo sus alas, deposita todas tus fuerzas en Él y que sea Él quien te dé fortaleza para apartarte cada vez que el pecado se acerca y el pecado te asedia, tú tengas la capacidad de discernir y medir y pesar y decir, esto no me conviene. Sí, lo puedo hacerlo, puedo participar de ello, podría hacerlo 1000 veces, pero no me conviene. No me conviene a mí, no le conviene a los míos, no le conviene a mi familia. Esto me es lícito, pero no me edifica. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me hace mejor? Les he dicho, les pongo un ejemplo simple ya para terminar. Les he dicho muchas veces, si tú te gusta escuchar cierto tipo de música, escúchala, pero ¿en qué te edifica? ¿Qué tiene de malo? Yo lo que digo es que tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno oír cierta música que habla de misoginia, de sexualidad, de insinuaciones, de promiscuidad sexual? ¿En qué te edifica? ¿En qué te ayuda? No, pero el ritmo está bueno, pastor. Me ayuda para hacer zumba o hacer aeróbics y pues, ¿te edifica en serio? ¿Te está ayudando? ¿Te da paz emocional? ¿Te da tranquilidad? ¿Tu cabeza está tranquila al escuchar ese tipo de música? ¿Tu alma reposa y encuentra paz en esa música? La verdad, hermano, es que establecer en tu vida ciertas reglas o ciertas
normas o ciertas prohibiciones que te digan esto sí, esto no, esto sí, esto no, no te edificaría de mi parte hacia ti, no ayudaría de mi vida hacia ti, no te ayudaría. Prohibirte algo no te ayudaría. Lo que le pido a Dios es que te dé discernimiento, que puedas discernir y decir, ¿me conviene? ¿Conviene a mi vida? ¿Conviene a mi futuro? ¿Conviene a mi relación con Dios? ¿Conviene a mi economía, a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio? ¿Conviene o no conviene? ¿Conviene que haga esto o no? ¿Esto me edifica? ¿Me ayuda a ser mejor persona? ¿Me ayuda a tener una mejor relación con mi esposa? ¿Me ayuda a educar a mejor a mis hijos? ¿Me ayuda a ser un mejor empleado? ¿Me edifica siendo un mejor empleado en mi trabajo, un mejor empresario, dueño del negocio? ¿Me edifica en esto? ¿Esto que voy a hacer, ser corrupto, me edifica? ¿Vender kilos de 800 me edifica a mí? ¿Edifica mi negocio? Hermano, hermana, amigos y amigas, cuando hablamos del pecado, estamos esperando que cualquier pastor o predicador nos dé las reglas de lo que no deberíamos de hacer. Pero yo encuentro en la Biblia que el apóstol Pablo dice, todo lo puedes hacer, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así es que la mejor manera de vivir alejado del pecado es siendo consciente de que hoy que estoy bien, hoy que estoy firme, hoy que mi vida anda de pie, que no estoy en medio de una borrachera o que no estoy en medio de un pleito o en medio de una guerra, una batalla con mis enemigos o con las personas que me quieren destruir y no estoy en esa batalla, hoy conviene que me fije bien cuáles son mis pasos, cuáles son mis decisiones, cuáles son las acciones, porque mañana, más adelante, veré si me convenía y si me edificaba. Entonces, hoy podemos estar de pie, podemos estar firmes, podemos estar confiados de que el Señor nos sostiene, tenemos fe, que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vigilemos, tengamos cuidado de las decisiones que tomamos cada día, de las acciones que, que tomamos cada día, de las palabras que salen de nuestra boca, de los pensamientos que alimentamos en nuestra cabeza. Yo espero que esta palabra te ayude a levantarte en el nombre de Jesús y que si estás firme, cuides que no caigas, cuides en tu corazón de no ceder ni un poquito, de no negociar con el diablo, de no negociar con el pecado, de decir, bueno, nomás tantito, o nomás esta vez y ya. No, no negocies, apártate ya, dile de una vez, ya no te quiero en mi vida, no eres parte de mí, no me ayudas, no me edificas, me estás quitando en lugar de darme, me estás destruyendo, me estás enfermando, me estás perjudicando mi relación con Dios y ya no te quiero más. Esa decisión sea en tu corazón y que puedas hacerlo en libertad en Cristo Jesús, que Dios te ha hecho verdaderamente libre. Así es que déjame orar por ti, déjame orar por tu vida y que el Señor siga obrando en tu vida y en tu corazón, en tu familia y que puedas encontrar las victorias, los triunfos, las bendiciones que Dios tiene para ti. Deja tus comentarios en este video y yo espero que seas muy, muy edificado con esta palabra y que te ayude y te fortalezca siempre. Vamos a orar ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes inclinar tu rostro, si lo puedes hacer, hazlo. Es solamente para no distraernos y concentrarnos y honrar a aquel que nos bendice, que es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. A veces el exceso de confianza, el sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado hasta hoy, nos hace bajar la guardia y descuidarnos, Señor, descuidarnos espiritualmente. Te pedimos perdón por el pecado que hayamos cometido. Perdónanos por habernos descuidado, por haber bajado la guardia, por habernos apartado y permitir que el pecado tomara ventaja en nuestras vidas. Hoy, Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, nuestro ser sea limpiado por tu Espíritu Santo y por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Que podamos ver con claridad que seguimos en una lucha, que aunque las cosas están bien ahora, no significa que el enemigo está en paz con nosotros o que nos ha declarado la paz. Señor, nuestra lucha es constante y por esa misma razón queremos ser vigilantes, estar atentos, para no ceder a ningún acuerdo y a ninguna negociación que el mundo o el diablo o el pecado trata de traer a nuestras vidas ofreciéndonos una oportunidad de placer o una oportunidad de tener
nuestra propia satisfacción, viendo por nosotros mismos, por lo que nosotros deseamos y queremos. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestro corazón para que nuestras vidas estén sujetas a tu Espíritu, que nos habla acerca del pecado, que nos advierte acerca de los lugares, de las personas, de los momentos, de las circunstancias en las cuales nosotros ni siquiera deberíamos de estar pensando o imaginando cómo podía ser. Hoy, en el nombre de Jesús, nuestras almas son limpiadas por la sangre del Cordero. Hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras vidas están sujetas al poder de tu Espíritu Santo. Nuestras vidas hoy se levantan en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. El diablo no tiene autoridad. El pecado ha sido exhibido ya. El acta de decretos que había contra nosotros por causa del pecado que cometimos ha sido clavada en la cruz para que no tenga vigencia o ejecución contra nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, somos libres. Tu palabra habla de esta libertad y nos enseña que esta libertad es por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendice a aquellos que escuchen este audio, este mensaje y vean este video. Bendícelos de manera, Señor, que ellos encuentren la libertad en Cristo Jesús, que les salva, que les edifica, que les restaura por completo y que les mantiene en comunión contigo. Que tu presencia sea obrando en sus vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, estarás obrando en nosotros. Bendigo sus vidas y que encuentren libertad, que puedan tener el discernimiento. Pido, Padre, que tu Espíritu Santo dé discernimiento para ver qué conviene, qué edifica, qué les ayuda a estar en paz contigo, qué les levanta en el nombre de Jesús, porque no se trata de lo que podamos ganar, sino en cuánto podemos ayudar a los demás y bendecir a los demás. Gracias, Dios, porque tú has tenido de nosotros misericordia, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has levantado en el nombre de Jesús. Y hoy somos más que vencedores, y hoy somos llamados hijos de Dios, y hoy somos santos y perfectos, hijos del amado, hijos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha bendecido. Así es que esta palabra te edifique, te ayude, te dé fuerzas para mantener tu fe en Jesús. No se trata de una religión, se trata de una relación con Cristo y que tu vida sea muy, muy, muy bendecida. Amén. Nos dice Susi, amén. Gracias a Dios por su misericordia, gloria a Él, porque nos limpia, nos santifica y abre nuestros ojos. Pone en nosotros el discernimiento, estar alerta siempre y orar. Amén. Y Matías nos dice, amén. Amén, Matías, así sea, mi hermano. Dios obre en sus vidas por completo. Yo estoy para servirles. Recuerden, deja tus comentarios abajo de este video. ¿Qué decisión tomas después de escuchar este mensaje? ¿Qué te edificó? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te lleva? ¿A qué te impulsa este mensaje para ir y caminar en el Señor Jesús y avanzar en la fe y aprender y crecer y tomar decisiones distintas a las que venías tomando anteriormente? Yo bendigo tu vida y te agradezco tu compañía y como dije al principio, les ofrezco una disculpa por no haber estado transmitiendo el día de ayer martes, solo pudimos hacerlo hasta el día de hoy, pero les agradezco su constancia y el escucharnos y el estar aquí. De verdad, les agradezco mucho lo que ustedes hacen al escucharnos, al estar en vivo y al compartir los videos. Les envío un fuerte abrazo donde quieran que estén, donde quiera que nos estén escuchando, sean sus vidas bendecidas. Rodolfo, gracias, Dios te bendiga. Susi, Pepe, familia, Dios les bendiga. Irma Estudillo, gracias, Dios te bendiga. Adriana, Ian, Alfonso, Dios te bendiga. La pastora Ceci, Dios te bendiga. Matías, Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo grande. Y Paula, gracias, Dios te bendiga. Y a todos los que entraron, se conectaron, estuvieron, después se fueron y sé que van a regresar posteriormente, también les envío un fuerte abrazo. A los que nos esperaban ayer y no pudieron vernos ayer, pero hoy lo van a ver más tarde, hoy van a ver la transmisión de hoy más tarde. Gracias también, perdónenos por no haber estado ayer, pero ya aquí está el mensaje y espero que la palabra de Dios te edifique por completo. Sean muy bendecidos, les mandamos un abrazo. Yo soy el pastor Axel Macedo desde Valle de Chalco. Bueno, la iglesia está en Valle de Chalco y desde aquí les transmitimos, esperando que esta palabra les edifique
y les lleve a una vida mejor. Les amamos en el Señor. Nos vemos el próximo domingo desde la comunidad Manto Nuevo, en la transmisión, en la enseñanza que tenemos para todos ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones